Bienvenidos a Interregno Podcast. Este es nuestro primer episodio en video, así que por favor téngannos paciencia y acostúmbrense a nuestras caras. Yo soy Diego Sarmiento Herencia y me acompaña José Luis Rodríguez. Qué gusto estar aquí por primera vez. Es una nueva era para Interregno. Gracias, Diego. Y creemos que esto apenas comienza y que va a despertar algunas conciencias y vamos a botar un poco el escenario con buenas y sanas intenciones, por supuesto. Ojalá. Bueno, vamos ahora a dejarlos con una historia, es la motivadora de este episodio, y pues luego la discutiremos para tratar de encontrar más verdades dentro del tema que vamos a abordar. Han pasado más de 30 años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. La noche anterior me había quedado despierto hasta tarde, justo después de las noticias de las 11. Por eso, cuando desperté de golpe a las 5 de la mañana estaba más confundido de lo habitual. Un resplandor rojizo inundaba mi dormitorio. Luego de frotarme los ojos, pude distinguir corpúsculos rojos de luz flotando alrededor de la habitación. Las luces parecían incluso tener vida. Aquello no podía ser normal. Preocupado me incorporé en la cama y miré con dirección a la puerta que daba hacia el jardín. Confirmé mis sospechas. Los corpúsculos de luz roja estaban ahí también. Debo confesar que, aunque en un inicio sentí un miedo paralizante, la curiosidad me impulsó a ponerme de pie y dar unos cuantos pasos hacia la puerta. No se escuchaba ningún ruido, ni siquiera el cántico de los pajaritos madrugadores. Parecía que el tiempo se hubiese detenido por algún hecho extraordinario. El ambiente reinante era de angustia y opresión. La sentía en el pecho. Decidí que lo mejor era regresar a la cama y tratar de dormir. Desperté unas horas más tarde. Todo parecía normal. ¿Acaso un sueño? Durante el desayuno, aún algo consternado, comenté el suceso con mi madre y mi tía. Grande fue mi sorpresa al escuchar que mi tía había experimentado la misma luz roja inundando su habitación. Tratamos por horas de encontrar alguna explicación para lo sucedido, pero luego de muchos intentos infructuosos, decidimos dejar el tema. 6 años más tarde, cuando ya vivía en Brasil, de pura casualidad encontré un artículo en un folleto evangélico en el que curiosamente mencionaban que ante la visita de seres extraterrestres, los lugares alrededor de la nave se inundan de luces rojas. Era la explicación que me hacía falta para entender lo que había sucedido aquel amanecer en Salamanca. En verdad impresionante, a pesar que ya conocemos los antecedentes, los prolegómenos y hemos tenido acceso al documento original. Sí, y una anotación. Este texto que han escuchado no es el documento original, es una reescritura que hemos hecho para poderlo hacer más entretenido para ustedes, pero respetando la historia original. O sea, no hemos cambiado, digamos, los hechos, sino más bien la estructura narrativa para hacerlo más interesante. Pero hay bastantes más datos que ahora vamos a compartir, ¿no? Sí, en verdad es estremecedor. Ese comparte ciertas afinidades y características con otros fenómenos semejantes en otras circunstancias y en otras latitudes. Las singularidades del caso Salamanca lo rodean de un halo muy particular y enigmático. El hecho de que él dejara este manuscrito en buenas manos y llegara a Interregno por vías también muy oportunas que agradecemos, también lo hacen único. Es un caso que después de 30 años sale a la luz. Ocurrió en Salamanca de Monterrico, una urbanización con 60 años de historia, asociada a diversos fenómenos de toda índole,
Ya hablaremos quizás en otros programas de esta Salamanca misteriosa, esta Salamanca alternativa, pero centrándonos una vez más en esta aventura, estas peripecias que le tocaron vivir a L, vamos a considerar su nombre real en reserva. Creo que como primicia abre otra ventana hacia el misterio y hacia la comprensión de sucesos que pueden quizás apoyarse en la racionalidad, pueden apoyarse en leyes físicas, y por otro lado siempre dejan un margen para eso que es ambiguo y nos interesa mucho, ¿no? Eso que queda siempre en un territorio intermedio, como le ocurrió a nuestro personaje que también quedó en un territorio intermedio sin saber realmente lo que había pasado. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Si esto te pasa a ti, ¿qué harías? Le hace la pregunta a la persona más impresionable del mundo. Creo que me habría quedado paralizado, me habría quedado mudo y estático por varias horas. En verdad, los perfiles del caso son estremecedores. Claro. Y percibo como una invasión, ya no solamente como una luminosidad en un jardín de Salamanca hace 30 años que penetra por la ventana, ¿no? Si pensamos en otros casos, es muy similar al estándar de la aparición de naves, ¿no? No obstante, aquí esa luz no solo ingresa a la habitación, no solo ilumina la habitación. ¿Cómo está luz? Claro, ahí está, en una suerte de estado de vigilia, sino que en el documento original el protagonista dice algo que es también impresionante, ¿no? Que su piel, en algún momento le parece estar invadida por los corpúsculos, como que lo están sondeando, lo están envolviendo. Es una experiencia envolvente, ¿no? Claro. Él está sumergido en un momento en los corpúsculos. Ahora bien, el hecho también de que tengan vida o él perciba que tienen, ¿no? o él perciba que tienen una especie de vida, lo hace más complejo, ¿no? ¿Qué razones tendría alguien para afirmar impresiones que no tienen asidero? Son muy creíbles las impresiones de L respecto a que estos corpúsculos parecían tener vida al moverse por la habitación y al envolverlo. Claro, yo hubiera salido. Mi alma de Boy Scout me hubiera hecho ir a ver qué pasaba. Quizás yo me hubiera asomado cual felino curioso y me habría escondido. No lo sé. No estoy tan seguro de cómo habría reaccionado ante una situación. Él fue muy cauto. Yo no soy tan cauto a veces, ¿sabes? Pero sí habría despertado, creo, una enorme curiosidad. Y yo más que miedo, lo correcto. Yo creo que hizo lo correcto. Sí, más que miedo, pavor, un asombro, ¿no? Un estado de asombro ante algo, pues, definitivamente único e irrepetible. Nunca volvió a pasar algo así, por lo menos no a él. No con estos perfiles, le pasó a él, ¿no? Claro, pero hay otros casos. Es muy probable que en Salamanca haya más testimonios que empezaremos a recoger muy pronto, pero sí existen en otras latitudes casos semejantes. Con luces rojas también. Exacto, está el de un contador en un pequeño pueblo, país indeterminado. Trataremos de compartir en algún momento el link de ese caso. Tú sabes, Dieguito, que en YouTube hay mucha información, mucho material fake. Parece hay que tener cuidado con el exacto, parece creíble, pero de todos elegí uno que me parece muy convincente. Bueno, dejamos el link en la descripción. Sí, yo creo que servirá para que nuestro público tome su propia decisión al respecto, así como del caso Salamanca. No estamos imponiendo, como lo hemos dicho, ninguna verdad,
estamos mostrando una situación, nuestras impresiones y sobre todo hechos, ¿no?, que han sido vertidos a un documento. En el episodio que quiero describir, un contador en una pequeña ciudad de alguna parte del mundo, no está especificado el lugar, a veces estos contenidos de YouTube son muy, muy evasivos al respecto, pero la historia es creíble. Sí. Se había quedado hasta tarde sacando las cuentas, salió, se asume que es una pequeña ciudad, él vive muy cerca del trabajo, está a 20 minutos de su casa, es el último en irse, porque es el contador, ha hecho las cuentas del día, es una pequeña clínica odontológica, y se dirige a su hogar, vive solo. Parece que ahí no pasan muchas cosas extraordinarias, pero a él sí le ocurrió, a este contador, tesorero, le pasó algo también enigmático, ¿no? Antes de llegar a su casa vio luces en el cielo, tomó fotos, llegó a compartirlas con sus compañeros. No era la luna, al comienzo parecía que era la luna, pero al llegar a su casa, ya compartidas las fotos por las redes respectivas, se sentó ante la computadora, las amplió y descubrió que efectivamente no podía ser la luna. Todo parecía transcurrir normalmente, estaba haciendo su seno, un hombre solitario, un hombre de trabajo, dispuesto a descansar. Entra al baño para asearse y está saliendo de este ambiente cuando ve que el resto de la casa está totalmente invadido por una luz roja. Tiene el suficiente estado de ánimo, el suficiente autocontrol, está muy asustado para comenzar, pero tiene el suficiente autocontrol como para empezar a tomar fotos con el celular y la registra, ¿no? Es increíble. Hay algo ahí muy Claro, similar, es un fenómeno muy similar. muy similar a Cabo Salamanca, una luz roja, luego de haber visto Pero unas naves extrañas, objetos extraños en el cielo, ¿no? hay una pregunta que a mí me salta con todo esto y quizá es el centro del por qué abordamos esta historia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con las hipótesis que podríamos plantear. Ok, digamos que el fenómeno sucede, digamos que sí. Tú sabes que yo soy muy científico y No sé. para aceptar algo, pues me toma tiempo. Pero digamos que pasó, que sí pasó. Vemos además por otros casos, como este que cuentas del contador y otros cuantos más que hemos encontrado en internet. Ese más parecido a lo que le ocurrió a él, ¿no? Claro, digamos que esto sucede. Sí. Sucede esta situación con estas luces rojas, este ambiente que se inunda de rojo y estos corpúsculos. Que se sumergen en corpúsculos, aunque en el caso del contable no se habla de corpúsculos, sino de una luz que se apodera de todo. Claro, quizá no los registró, no llegó a notarlo o le llamaron la atención, ¿no? Lo más curioso es que en el momento del episodio no ve algo que después las fotografías, al ser examinadas otra vez en la computadora con mucha calma, pues cuando se va la luz, él se asusta mucho y una vez que todo ha vuelto a la normalidad, esto dura varios minutos, se sienta una vez más a la computadora, proyecta en la pantalla las imágenes y en una de las fotos descubre algo muy raro, el perfil de un hombre con un traje ceñido. Ajá, los perfiles de hombres altos con traje ceñido son un clásico de varias Claro, es de un patrón estas que se situaciones. repite, ¿no? Sí, pero aparece en esta historia y el protagonista, el contable, nunca pudo encontrar una explicación de por qué esa figura estaba ahí, precisamente ahí, en medio de la invasiva luz roja. En el caso de L no hay nada que se asemeje a una figura dentro de la habitación. Hay una gran diferencia. Ujú. Lo que conecta a ambos episodios muy alejados en el tiempo. Se supone que el episodio del contable es más cercano porque hay presencia de celulares, de computadoras
bastante sofisticadas, con Claro, hay alta tecnología definición. más Claro, avanzada. es Que mucho más permite- reciente. No hay fecha para ese episodio, pero sí está la luz, ¿no? La luz roja envolvente que sumerge, que parece invadirlo todo, que parece impregnarlo todo. En el caso de L, cuando él descubre unos años después que hay luces rojas, ¿no? Vinculadas a apariciones de objetos extraños, ¿no? Eso también lo vive in situ. El contable pues ha visto algo en el cielo antes de la invasión de la luz roja. Claro, pero ahora vamos, regresando al por qué, ¿no? Porque Ujú. ya, ok, el fenómeno, ¿el qué? La luz es roja. ¿Por qué? ¿Tú qué cosa crees que hacen con esas luces? Yo creo, un poco viendo cómo funcionan, no sé si alguna vez lo has visto cómo funcionan los escáneres de 3D? Estaba pensando en un escáner, Pero justamente. los de 3 dimensiones justamente emiten láseres de color Ujú. que barren la figura y toman lecturas de distancia, casi como un radar, para poder generar esta imagen tridimensional. Eh, Quizá están haciendo un barrido, ¿no? Quizá están buscando algo y estos corpúsculos más bien podrían ser, digamos, unas especies de vehículos miniatura que más bien recolectan otro tipo de data, ¿no? En eso pensé cuando en el texto original se describen los corpúsculos y el protagonista afirma que tiene la impresión de que lo están invadiendo, que su piel está tomando una coloración rojiza. Y por la manera de desplazarse la luz, en los dos casos sí parece un barrido, sobre todo en el primero, en el de hace 30 años en 30 años. Salamanca. Parece una exploración, una prueba, un sondeo, quizás un experimento. Es muy difícil eh, eh, asegurar exactamente de qué se trata. Primero, hay que colocarnos en dos situaciones. De origen no terrestre o de origen terrestre. Si fuera de origen no terrestre, es obvio que resulta mucho más inquietante, ¿no? Pero no deja de ser inquietante la posibilidad de que si es de origen terrestre, eh, ya estemos más bien incursionando en el terreno de experimentos que no conocemos, de pruebas, de tecnología que no está revelada al público, no está revelada hace 30 años y no se revela aún. ¿Será que los ciudadanos comunes y corrientes, sencillos, los hombres de trabajo, nos podríamos convertir en conejillos de indias para pruebas sobre las cuales no hay ninguna explicación al público o ninguna información? ¿Son estas pruebas peligrosas? Bueno, ya ¿No lo somos, son? ¿Mm? ya somos conejillos de indias, o sea, constantemente estamos siendo eh, invadidos en nuestra privacidad por los mismos dispositivos que hoy por hoy llamamos nuestros mejores amigos. No, esto no es un secreto ni conspiración, ¿no? Es No, claro que no. simplemente que estos dispositivos, los celulares o smartphones y demás, lo que hacen es colectar data. Y Ujú, esa recolección de información ujú, luego es estudiada. Y uno diría, pero lo hacen sin mi consentimiento. No, lo hacen con tu consentimiento. Cuando nosotros aceptamos ese End of User Agreement, esa cosa que te hacen decir si acepto, sin leerla porque es demasiado larga, estás aceptando que recolecten datos sobre tu actividad, supuestamente para mejorar tu experiencia. ujú. Que supongo que sí, en cierta medida, pero mejorar tu experiencia también significa saber tus gustos, saber tu actividad. Es un montón de información que ya puede ser utilizada para experimentos y para análisis sociales y de otras índoles, Ujú. eh, que ya son invasiones y son una realidad. O sea, ya somos parte, sin saberlo, de experimentos, ¿no? Entonces no sería extraño que existan otro tipo de experimentos. Ahora, hay una cosa que quisiera explorar contigo y es, yo tiendo a ser optimista, sí, tiendo al optimismo, a pesar de que a veces parezca que es lo contrario. Pero, ¿qué pasa? Digamos que, y vamos a ponernos otra vez en supuestos, que esta experiencia tenga que ver con seres de otros planetas, otras galaxias, otros rincones del universo. Llamémosla hipótesis A. Sí, Ujú, ok. Vayamos con la hipótesis A. ujú.
si realmente vienen de otros planetas, solamente a escanearnos, no sé qué creer, no sé qué creer. Creería en todo caso que son infinitamente superiores a nosotros, no solo tecnológicamente, que ya es evidente porque estarían llegando, sino porque serían superiores a nosotros moral y éticamente. ¿No? Si me pongo en el lado contrario, yo llego a otro lugar donde veo seres que prácticamente son cucarachas para mí, pues empiezo a pisarlas, ¿no? Entonces, por ese lado optimista, yo diría, bueno, ok, digamos que son seres extraterrestres y que están explorando algo. No sé qué, ni por qué, ni para beneficio de quién, pero están explorando algo. Ahora, es innegable la otra posibilidad, de que estén preparándose para algo. ¿Por qué? Porque la historia humana, y esto lo hemos conversado ya en otros episodios, nos ha enseñado que cada vez que dos civilizaciones se enfrentan, la más avanzada termina masacrando a la inferior, ¿no? Desde la experiencia humana, por supuesto. Quién sabe, otros seres sean mejores. Parece una ley inexorable. Entonces, ¿qué piensas de eso? Me colocas en una perspectiva compleja, porque yo sí suelo, ahora, sobre todo a los 60 años, ya no soy tan optimista como en los viejos tiempos. Quizás seamos un campo de exploración, evidentemente esa es una posibilidad. Un experimento que está siendo de repente controlado periódicamente, ¿no? Si somos exitosos o no, tendrían que pasar los parámetros del experimento. los resultados, exactamente cuáles son los parámetros. Quizá más bien lo que para nosotros es un fracaso de la humanidad, para ellos es un logro, no es un triunfo, lo logramos, mira, se autodestruyeron. Esa era la hipótesis que queríamos probar. Exacto. O de repente ya lo saben, solamente que bueno, ahora bueno, déjalo. Pues, están cumpliendo con simplemente los protocolos de su... Tienen que seguir. La investigación tiene una serie de protocolos que hay que cumplir. Tienen que seguir exactamente. Retomando el caso Salamanca, luces rojas, yo me quedaría a pensar que sí es una especie de análisis, de diagnóstico, de uso de una teología en principio desconocida y aún incomprensible, ¿no? Manejar la luz de esa manera, desplazarla de ese modo, controlarla de ese modo, pues revela, como tú dices, estamos ante entidades pues de una alta gama tecnológica, pero tengo siempre el reparo respecto de las verdaderas intenciones. ¿No será que algunos de estos acontecimientos extraños ya tienen la buena pro de algunos gobiernos? Se ha venido discutiendo mucho en los últimos años respecto a cuánto saben los gobiernos y cuánta información dejan filtrar al público y cuánta información aún retienen. Es un hecho, una verdad ya, es un secreto a voces que la presión es tan grande que no hay otro remedio que de vez en cuando sacar a un par de señores a que digan, bueno, aceptamos esto, ¿no? Es una especie de ampliación de los horizontes, ¿no? Si antes, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos negaba totalmente la existencia y falsear información, hoy ya no es tan fácil. No, es más difícil hacerlo, ¿no? Ahora parece que van por etapas. Se sabe antes que nadie, ¿no? Es así funciona el mundo hoy. Ahora, por otro lado, de repente ni siquiera han consultado o no requieren de permisos o sienten que no están los humanos en condiciones de darle permiso a nadie sobre algún asunto, ¿no? Ellos hacen lo que han hecho y han planificado seguramente por
por mucho tiempo, ¿no? Claro. ¿Recuerdas el caso del polimorfo de Comas? Sí, claro. Fue nuestro... Fue el debut Fue el debut de este de ciclo. esta serie. En el caso del polimorfo, parecía más bien un explorador, alguien que... Le llamaríamos un scout. sí, scout. alguien que aprovecha la oscuridad para asomarse a ver cómo se comportan las criaturas. No hubo en este em, caso una señal de peligro, una señal de advertencia o de riesgos, salvo que las protagonistas se quedaron también a un momento paralizadas, mirando al ser sobre el muro que cambiaba de forma hasta que este desapareció. Aquí, en las peripecias de L, hay una suerte de ralentización, ¿no? De modificación del tiempo. Del funcionamiento. ¿No habrá pasado algo entre las 5 y pico de la mañana, hora a la que volvió a dormir, y las 8 que se han borrado de su memoria, y solamente la hipnosis podría ayudar a explorar y... Quizá el estudio continuó. Quizás el estudio continuó. Pero Tiene todas las características de una abducción muy bien disimulada, muy bien planeada para no traumatizar innecesariamente al sujeto en estudio. Es una hipótesis muy personal, ¿no? Los especialistas en estos casos pueden disentir tranquilamente y para eso estamos, ¿no? Para mí es más interesante lo que se sugiere entre líneas que lo que no cuenta él, ¿no? Existe un vacío ahí entre la hora que vuelve a dormir, el momento en que vuelve a su cama, se anima por un momento, algo lo frena. Quizá lo frena el hecho de que lo necesitan en una especie de vigilia para continuar con el sondeo, la prueba o el experimento. Eso me parece fascinante. Y eso es algo que quizá valdría pensar todos, no solamente nosotros, sino reflexionar, ¿no? Reflexionar un poco sobre ese punto y tratar de entender estos fenómenos no solamente como posibles encuentros con extraterrestres o con tecnologías que desconocemos, sino también como una oportunidad de entender el comportamiento de los humanos ante distintas cosas, ¿no? Sí. Eso es muy interesante. Es muy probable que lo que estas entidades terrestres o no terrestres estuvieran intentando probar es eso, ¿no? La conducta, las reacciones. ¿Qué haría esta persona? El cómo se enfrentan situaciones. De repente los corpúsculos simplemente era un efecto inofensivo para... efecto especial. Para un efecto, un efecto especial. Pero son hipótesis. A mí lo que más me gusta del caso es que hay otro personaje mencionado en la síntesis con la que se inició el programa y en el documento original, que es la tía de L, que estaba pasando... que experimenta lo mismo. Con la madre de L, y él estaba pasando unos días, había venido al Cusco la señora, y como su habitación también da al jardín, la configuración de las casas, vamos a decir, de estilo clásico en Salamanca, ¿no? Él menciona que es una casa de 4 dormitorios, efectivamente. 2 dormitorios de estas casas dan a un jardín y un dormitorio da al patio externo orientado a la calle, ¿no? En las casas de 4 dormitorios clásicas, las casas de esta organización han sufrido, la mayoría de ellas, muchas modificaciones con el tiempo, pero hay algunas que todavía conservan el toque original, ¿no? La cuarta habitación, que podría ser un cuarto dormitorio, muchas veces será utilizado como comedor. Se ampliaba la sala, se tumbaba la pared y ya no había dormitorio, era una continuidad, living-comedor, y con una puerta o una ventana también hacia el jardín, ¿no? En el caso de L, hay por lo menos 2 habitaciones
que siguen fungiendo como dormitorios, dos orientadas al jardín, la otra está orientada a la calle, y es por eso que el fenómeno no puede ser captado por la madre L, que está durmiendo al otro lado, es decir, al otro, vamos a decir, al otro lado del pasillo donde se distribuyen las habitaciones. Claro. Es muy interesante este caso, Pepe. El que la señora, que no sabía nada de ufología ni estaba interesada en... Yo visité a Ganímedes o Preparación para Ganímedes, como menciona L. Claro, que él había estado leyendo. Él está leyendo y acepta con mucha honestidad que a lo mejor, ¿no?, Estaba siendo un estudio sugestionado. Se desvirtúa de inmediato porque Claro, ella no tía estaba en el leyendo. desayuno le cuenta: he visto una luz muy extraña en mi habitación, ¿no? Y al intercambiar ideas, él dice: no, es posible, porque mi tía viene del Cusco, viene del interior, viene de una zona del Cusco muy apacible, tranquila, donde estas cosas jamás pasan, no tiene nada que ver con la ufología, ni con los ovnis, ni con las entidades. Entonces, yo creo, Dieguito, que es una aventura, un episodio muy creíble, al que le podemos dar una alta cuota de certeza, ¿no?, de certeza fáctica. Ocurrió. No sabemos qué lo originó, no sabemos exactamente qué pasó esa madrugada de hace más de 30 años, pero definitivamente fue algo inquietante, anómalo, y que dejó una marca en el protagonista. Y bueno, para ir terminando, que ya estamos un poco con el tiempo, ¿qué opinan ustedes? ¿Pasó? ¿No pasó? Déjenlo en los comentarios o cuéntenos por correo si gustan también, si les da roche. Todo vale. Que no les dé vergüenza. Todo vale, pero bienvenidos, por supuesto, siempre a colaborar, a comentar, a participar, ¿no? Esto es una conversación abierta, queremos que se mantenga así. Y bueno, así cerramos nuestro primer episodio en video del podcast. Hay varios más antes. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Pon sus comentarios. Estaremos encantados de interactuar con ustedes. Gracias.